Más de 2 millones de cristianos observan el domingo como día de adoración. Pero millones de otros observan el sábado, el séptimo día, como día de adoración. ¿Qué día es realmente el Sabbat cristiano? Muchos cristianos están familiarizados con los 10 mandamientos. Monumentos y placas de los 10 mandamientos se exhibieron en edificios públicos durante siglos hasta años recientes. El cuarto mandamiento comienza diciendo: acuérdate del sábado para santificarlo. Este mandamiento estaba en las tablas que Dios le dio a Moisés en el siglo XV a.C. Pero ¿cuándo estableció Dios el séptimo día sábado para que fuese recordado? Responderemos a esa pregunta en el programa de hoy. Cuando la Iglesia cristiana del Nuevo Testamento comenzó en Pentecostés del año 31, los cristianos del primer siglo observaban el séptimo día sábado. No fue sino hasta el Concilio de la Odisea en el 363 que la Iglesia romana prohibió la observancia del sábado, haciendo el domingo el día oficial de adoración, siguiendo el edicto del emperador Constantino en el 321 para todo el imperio. ¿Quiere el Dios eterno que lo adoremos cualquier día? ¿Qué revela su Biblia? ¿Qué día es el Sabbat cristiano? ¿Sábado o domingo? Acompáñenos. Un cordial saludo a nuestros amigos de todo el mundo. El mundo está sufriendo trastornos proféticos del tiempo del fin, caos y estrés. Jesús de Nazaret predijo estos problemas en la profecía de los olivos en Mateo 24. Dijo en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero también proveyó una manera de hacer frente a estas tensiones cuando dijo en Lucas 21, versículo 19, por su perseverancia salvarán sus vidas. En estos tiempos turbulentos, muchos buscan paz adorando en un día especial de la semana. Varias religiones observan fiestas religiosas o días santos. Los musulmanes adoran los viernes y hacen oración 5 veces al día. Los judíos de todo el mundo han adorado durante miles de años en el sábado, el día que comienza al ocaso del viernes y continúa hasta el atardecer o el ocaso del sábado. Cientos de millones de cristianos tradicionales se reúnen para los servicios los domingos, proclamando que es el verdadero día de adoración. Pero ¿sabía que también hay millones de cristianos que adoran el séptimo día sábado? ¿Por qué han tomado el sábado como su día de adoración? El cuarto mandamiento en su Biblia es el mandato de Dios de guardar el séptimo día de la semana como descanso sabático, como dice aquí en Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. ¿Qué día de la semana observaban los cristianos del primer siglo? La respuesta está aquí mismo en la Biblia. En el mundo de mañana, le pedimos que no nos crea solo porque lo decimos, sino que verifique lo que la Biblia realmente dice. Los eruditos bíblicos admiten que la iglesia cristiana del primer siglo observaba el séptimo día sábado. Pero muchos dicen incorrectamente que eso fue solo porque eran judíos. ¿Observaban los cristianos gentiles del primer siglo el domingo como día de adoración? ¿Qué registra su Biblia como verdad histórica? Considera al apóstol Pablo. Pablo fue entrenado como fariseo. Conocía muy bien las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. En la ciudad de Tesalónica, Pablo predicó a los judíos en la sinagoga 3 sábados seguidos. Vayamos a Hechos 17. Observe que esta era su costumbre. Predicaba regularmente en el día sábado. Hechos 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Pablo predicaba regularmente a los judíos en el sábado, pero habló también a los gentiles en el sábado. Note el próximo capítulo, Hechos 18. Aquí el apóstol Pablo está en la ciudad gentil de Corinto, en Grecia, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Uno pensaría que si los cristianos guardaran el domingo en lugar del séptimo día sábado,
El apóstol Pablo podría hablarles a los judíos el sábado y a los gentiles el domingo. ¿Es eso lo que dice su Biblia? Vayamos a Hechos 13. Pablo estaba en Antioquía, en lo que ahora es la actual Turquía. Luego del habitual sermón del sábado de Pablo en la sinagoga para judíos y gentiles, vea qué sucedió. Hechos 13, versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que les hablasen estas palabras. ¿Cuándo? ¿Al día siguiente? ¿Domingo? No. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Si Jesús o los apóstoles hubiesen cambiado el día de adoración, aquí había una perfecta oportunidad para que Pablo les dijera a los gentiles: no necesitan esperar hasta el sábado. Los cristianos ahora observamos el domingo. Congreguémonos mañana. Pero no, el apóstol Pablo no hizo eso. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 13, versículo 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pablo enseñó a los cristianos gentiles en el sábado, y también ordenó a los corintios gentiles que siguieran su ejemplo. Recuerde la instrucción de Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O como lo traduce la versión hispanoamericana, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Pablo y Jesús establecieron un ejemplo para todos los cristianos al observar el séptimo día sábado. ¿Cuándo comenzó el cristianismo tradicional a observar el domingo como día de descanso en lugar del sábado? La Enciclopedia Católica Tema Domingo afirma: Tertuliano, 202 después de Cristo. Es el primer escritor que menciona el descanso dominical. Nosotros, sin embargo, según enseña la tradición, en el día de la resurrección del Señor, debemos tratar no solo de arrodillarnos, sino que debemos dejar todos los afanes, incluso nuestros negocios, a menos que queramos dar lugar al diablo. Eso fue recién en el 202 después de Cristo. Aunque pequeños grupos de verdaderos cristianos aún guardaban el sábado, incluso después de que el emperador romano Constantino impusiera el domingo. Y en el siglo XVII, cuando los cristianos sabatarios fueron perseguidos en Inglaterra, algunos buscaron la libertad religiosa en nuevas tierras, las colonias de América del Norte. La Carta Real de 1663, otorgada por Carlos II de Inglaterra, garantizaba la libertad religiosa a la colonia de Rhode Island. Ese acta se puede ver en la Casa Estatal de Providence, Rhode Island. En la primera parte del programa, vimos que los cristianos del primer siglo observaban el séptimo día sábado. No solo los cristianos judíos observaron el sábado como Shabbat, sino también los cristianos gentiles. También vimos que los primeros observadores del domingo no obtuvieron control hasta el siglo III después de Cristo. También vimos que fue el emperador romano, no la Iglesia, quien impuso el culto dominical en todo el imperio. Finalmente, el Concilio de la Odisea declaró el domingo día de culto para la religión católica en el IV siglo después de Cristo. ¿No es increíble? Si Cristo hubiera establecido el domingo como su día de adoración, ¿por qué tomó más de 300 años después de su muerte y resurrección para que la Iglesia declarara oficialmente el domingo día de adoración? A pesar de ser perseguidos, los observadores del sábado siguieron observando el cuarto mandamiento a través de los siglos. Cuando fueron perseguidos en Inglaterra en el siglo XVII, huyeron en busca de libertad de culto a Norteamérica. En 1663, el rey Carlos II garantizó libertad de culto en la colonia de Rhode Island, y los observadores del sábado fueron bienvenidos. Los registros históricos dicen que Stephen Mumford y su esposa llegaron a Newport, Rhode Island, en 1665 en busca de libertad de culto. Fueron los primeros observadores del sábado en América. Al crecer su congregación, necesitaron un salón más grande. Los sabatarios construyeron una gran sala de reunión en 1729. Hoy la Sociedad Histórica de Newport la conserva. Si alguna vez visita Newport, Rhode Island, querrá visitar este edificio histórico. Curiosamente, la sinagoga judía más antigua de Estados Unidos se encuentra justo al lado del salón de reunión sabático cristiano. En el salón sabatario de Newport hay un púlpito elevado. Detrás del púlpito hay dos grandes placas inscritas con los 10 mandamientos. En la parte inferior de la segunda placa está la audaz declaración del apóstol Pablo de Romanos 3:31.
Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estos cristianos del Nuevo Testamento afirmaron su lealtad a la declaración de Cristo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Jesús defendió la obediencia y la observancia de los 10 mandamientos. En Rhode Island, en el siglo XVIII, había otros sabatarios destacados, incluso 2 gobernadores de la colonia de Rhode Island, Richard Ward y su hijo Samuel, e incluso el primer presidente de la Universidad Brown, James Manning, era sabatario. El registro de la iglesia sabataria del Museo Histórico de Newport contiene los nombres y las contribuciones de los miembros. Es significativo que la iglesia se describe a sí misma en el registro como guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y en particular el séptimo día sábado del Señor. A lo largo de los siglos, los cristianos del séptimo día han seguido observando el sábado. Se considera un excelente día de reposo y adoración. Incluso hoy, muchos grupos se mantienen fieles a su creencia de observancia sabática cristiana del primer siglo. Déjeme preguntarle, ¿puede usted probar con la Biblia qué día un cristiano debe mantener santo? Es una pregunta extremadamente importante. Quien debería respondernos esa pregunta es el mismo fundador del cristianismo, el propio Jesucristo. Si tiene su Biblia, vaya a Marcos 2. Los fariseos criticaron a Jesús por transgredir sus restricciones añadidas al sábado. Jesús no quebrantó el 4º mandamiento. De lo contrario, habría pecado. Él rechazó la halakha rabínica, las restricciones añadidas. Pero al mismo tiempo, Jesús afirmó la santidad del sábado y demostró su correcta observancia. Sus discípulos disfrutaron la libertad sabática de comer maíz de los campos. Tenían hambre y disfrutaban de lo que era realmente lícito. Note la respuesta de Jesús a los fariseos. Marcos 2, versículo 27. Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Note también lo que no dijo Jesús. No dijo, el sábado fue hecho para los judíos. No, el sábado fue hecho para toda la humanidad, para todo hombre, mujer y niño en el planeta. Eso es lo que Cristo proclamó. Pero ¿cuándo fue creado el sábado? Abra su Biblia en Génesis 1. Esta es la descripción de lo que se llama la semana de la creación. Dios creó al hombre y a la mujer el 6º día de la semana. ¿Qué pasó entonces en el 7º día? Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado es un memorial de la creación y señala al verdadero Dios y al verdadero creador del universo. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento también enfatiza al sábado como un presagio del sábado milenial, el reinado de 1000 años de Jesucristo en la tierra. El 7º día sábado tiene un profundo significado para los cristianos, y Jesús hizo otra afirmación asombrosa. Dijo que Él era el Señor del domingo, que el domingo era el día del Señor. Marcos 2, 27. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Si Jesús es el Señor del sábado, ¿qué día es el día del Señor? ¿El domingo? No. El sábado es el día del Señor. El propio Jesús lo dijo. Jesús observó el sábado. De hecho, Él fue quien proclamó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Recuerde la clara declaración del apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 4, acerca de la roca espiritual del antiguo Israel. ¿Quién era esa roca que los siguió en el desierto? 1 Corintios 10, versículo 4. Los antiguos israelitas, los mismos que escucharon los 10 mandamientos retumbando en el monte Sinaí, estos antiguos israelitas bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hemos visto que Jesús enseñó a sus seguidores a guardar los 10 mandamientos. Él mismo observó el 7º día sábado, al igual que los apóstoles. ¿Pero hay alguna otra evidencia en el Nuevo Testamento de que los cristianos deben observar el sábado? Vaya en su Biblia a Hebreos 4.
En este capítulo el sábado se presenta como figura del reposo milenial y como un memorial del descanso de Dios en la creación. Hebreos 4, versículo 8, hablando de la incredulidad de los antiguos israelitas en su camino a la tierra prometida. Hebreos 4, versículo 8 dice: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Versículo 9, por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Es esto un descanso simbólico o un descanso sabático literal? El diccionario bíblico Anchor cita varios escritos griegos seculares que no dependen de este versículo en Hebreos, donde sabatismos significa literalmente observancia del sábado o celebración del sábado. No hay duda que este versículo es una declaración del Nuevo Testamento de observancia literal cristiana del sábado. Observe esta importante declaración en Hebreos 4, versículo 10. Porque él, el individuo cristiano, que ha entrado en su reposo, simbólicamente convertido, también ha reposado de sus obras, y fíjese, así como Dios de las suyas. Si nosotros como cristianos vamos a cesar de nuestras obras tal como Dios de las suyas, solo debemos hacer una pregunta: ¿cómo cesó Dios de sus obras? Hebreos 4, versículo 4 nos da la respuesta. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día: y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. No hace falta especular. Los cristianos del Nuevo Testamento deben reposar tal como Dios en el séptimo día sábado. La Biblia es muy clara. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dan a los cristianos un claro ejemplo e instrucción para guardar el sábado santo. Como dice el diccionario bíblico Anchor, la observancia física del sábado por parte del creyente del Nuevo Pacto, como lo afirma el reposo del sábado, representa la cesación de las obras, capítulo 4, versículo 10, conmemorando el descanso de Dios en la creación, capítulo 4, versículo 4, igual a Génesis 2:2, y manifiesta la fe en la salvación provista por Cristo. Es un enunciado muy claro. La pregunta fundamental es: ¿quién o qué es su autoridad? ¿Es la Biblia o alguna iglesia o religión aparte de la Biblia? El célebre teólogo católico James Cardinal Gibbons escribió esta declaración: pero pueden leer la Biblia de Génesis al Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Esa es una cita de La fe de nuestros padres, primero publicada en 1876. Y aquí, Harold Lindsell, editor de la revista Christianity Today y ministro bautista del Sur, admitió el 5 de noviembre de 1976: no hay nada en las Escrituras que requiera que guardemos el domingo en lugar del sábado como día santo. Hay muchas más admisiones de este punto que puede leer en el folleto gratuito ¿Cuál es el día de reposo cristiano? Pero déjeme compartir uno más. Esta declaración es del anglicano Isaac William, D.D., en su Plain Sermons on the Catechism, donde dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día. Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es por la misma razón que observamos muchas otras cosas, no porque la Biblia lo diga, sino porque la Iglesia lo ha ordenado. Estas son increíbles admisiones y hay muchas más. Otra vez, amigo, le pregunto, ¿cuál es la fuente de su creencia? ¿Es la Biblia? ¿O costumbres y tradiciones aparte de la Biblia? Jesús dio una advertencia muy fuerte cuando las tradiciones se oponen a los mandamientos de Dios. Vaya a Marcos capítulo 7. Muchas iglesias siguieron este camino errado, así como los fariseos de los días de Jesús. Marcos 7, versículo 7. En vano me honráis enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esa es una advertencia para prestarle atención. Jesús declaró que Él es el Señor del sábado. Él observó el sábado regularmente y no quebrantó la ley como afirman algunos teólogos. Como dijo en Juan 15, versículo 10,
Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Amigo, ¿seguirá el ejemplo de Jesucristo y las instrucciones de su Biblia? ¿O se opondrá a ellos para seguir las tradiciones de los hombres? Abra su Biblia en Isaías 66, versículo 22. Hablando del mundo por venir, el mundo de mañana, Dios proclama esta buena noticia. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. ¿Qué mundo tan maravilloso será ese? Versículo 18. Ya llegará el tiempo para reunir a todas las naciones y lenguas. Ellas vendrán y verán mi gloria. Créase o no, todas las naciones de la tierra llegarán algún día a adorar al Dios verdadero, el Creador de todas las cosas, y a su Hijo Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el pueblo lo adorará, como Él proclama, de sábado en sábado. Gracias por seguirnos. Amigo, ¿sabía que hay millones de cristianos que adoran en el séptimo día sábado? ¿Por qué han tomado el sábado como su día de adoración? ¿Se ha probado a sí mismo qué día es el Sabbat cristiano? Si desea una copia de nuestra guía de estudio gratuita de la Biblia para ayudarlo a responder estas preguntas, obténgala debajo del video. Es totalmente gratis. Le mostrará directamente de las páginas de la Biblia qué día es el Sabbat cristiano. Y recuerde suscribirse a nuestro canal para no perderse otro video del mundo de mañana. Hasta la próxima.